Se nos perdió Vale. A ver. Le voy a avisar. Ahí Ay. debe ser porque empezó a grabar. Ah, por eso. Sí, es como que te saca. Yo siempre me olvido. Ahí lo ven. Sí, perfecto. Bueno, había que dar la clave para un pago efectivo en las urgencias. Valoración rápida y sistémica. Utilizar el triángulo de evaluación como herramienta inicial para identificar prioridades en segundo. Nosotros hablamos sobre el triángulo de evaluación porque es lo que se utiliza más en las urgencias. Se utiliza para realizar una valoración rápida, visual y sin contacto del estado clínico de un niño en situación de urgencia. Es el triángulo ya que se utiliza, vamos a evaluar 3 pilares, que son la apariencia, vamos a evaluar el tono, la interacción, la mirada, el lenguaje, el llanto, trabajo respiratorio, alguna dificultad respiratoria como el aleteo nasal, la restricción, el uso del músculo accesorio, estridor, las posturas normales, posición de olfateo, triple flexión y circulación a la piel. Detecta problemas hemodinámicos, palidez, cianosis, moteado y frialdad. Los diagnósticos precisos estandarizados, aplicar taxonomía en ANDA con formato PES, completo para comunicación efectiva del equipo, intervención basada en evidencias, se me pasó la diapositiva. Intervención basada en evidencias, seleccionar intervenciones NIC específicas y apropiadas para cada situación clínica pediátrica, evaluación continua con criterios objetivos, medir resultados mediante NOC y ajustar el plan según la evaluación del paciente. Acá le habla un poquito sobre lo que le hablé recién del triángulo de evaluación pediátrico, la herramienta visual de valoración rápida que permite identificar el estado del paciente pediátrico en segundos sin necesidad de equipos invasivos. La apariencia evalúa el estado neurológico mediante entorno muscular, la interacción con el entorno, la habilidad, la mirada, contacto visual y el llanto. En el trabajo respiratorio, observa sonidos respiratorios normales, posición corporal, retracción intercostales o supraclaviculares y aleteo nasal que indican dificultad. Y en la circulación cutánea valora la palidez, la cianosis, moteado, lividez que reflejan el estado de perfusión y oxigenación periférica del niño. Le pusimos el triángulo para de vuelta como que le volvemos a repetir lo más importante, valorar sistema nervioso central, que sería oxigenación y perfusión cerebral, respiración, valora patología respiratoria y la circulación cutánea. Después, bueno, aplicación práctica del triángulo, evaluación visual inmediata al entrar en contacto con el paciente, realizar una evaluación de los 3 componentes del triángulo en menos de 30 segundos sin tocar al niño, clasificación de severidad, determinar si el triángulo está estable, 3 lados normales o inestable, 1 o más lados alterados, lo que indica urgencia vital. Identificación del síntoma clínico, según los lados afectados, identificar insuficiencia respiratoria, shock, disfunción neurológica o falla cardiopulmonar. Y activación de protocolo, iniciar intervenciones inmediatas según hallazgo y proceder con valoración detallada utilizando taxonomías estandarizadas. La taxonomía NANDA en urgencias, los diagnósticos prioritarios, proporcionan un lenguaje estandarizado para identificar problemas de salud reales o potenciales en el paciente pediátrico crítico. Los diagnósticos frecuentes son patrón respiratorio ineficaz, perfusión tisular inefectiva, hipertermia, riesgo de shock, deterioro del intercambio gaseoso, dolor agudo. La selección del diagnóstico debe basarse en los datos objetivos del triángulo de evaluación y la valoración física completa. Los cuidados de enfermería en urgencia pediátrica son control riguroso de signos vitales, como la frecuencia cardíaca, la saturación, la tensión arterial y temperatura, la valoración cada 15 o 30 minutos en pacientes críticos, higiene y cuidado de mucosa, higiene bucal frecuente, humidificación de oxígeno cuando sea posible, cuidado de piel perinasal en uso de cánulas, prevención de lesiones, administración segura de medicamentos, vigilancia de fluidoterapia y el apoyo, que es muy importante, familiar. Información clara a los padres, presencia familiar cuando sea posible, manejo de ansiedad, ayuda del entorno del paciente.
El balance de ingreso y egreso es también importante, es crucial para la estabilidad del paciente pediátrico en situaciones de urgencia, especialmente en el contexto de enfermedades que afectan la ventilación, oxigenación y hemostasis, evaluación de fluidos, determinación de la cantidad y composición de fluido administrado y perdido, registro de ingesta y salida, documentación precisa de todos los líquidos consumidos y eliminados por el paciente, ajuste en el tratamiento, modificación de la terapia basada en el balance de líquido y la respuesta clínica del paciente. En clasificación NOR, que serían los resultados esperados, vamos a esperar el estado respiratorio, la frecuencia respiratoria estable, una buena saturación de oxígeno, ausencia de disnea, que tenga permeabilidad de la vía aérea. En el equilibrio hídrico vamos a esperar la presión arterial adecuada, una turgencia cutánea normal, balance de ingreso y egreso, eliminación, mucosa hidratada, y en el nivel de ansiedad, inquietud reducida, llanto controlado, interacción apropiada y colaboración en cuidados. Fue como un mini resumen de lo que tienen que hacer en el trabajo práctico que ahora les voy a mostrar. Ay, no sé si lo ven. Sí, se ve, Vale. Sí, se ve. Bueno, en el servicio de urgencias pediátricas ingresa el niño de 3 años acompañado de su madre por fiebre de 38,5, dificultad respiratoria y vómito en las últimas 12 horas. La madre refiere que el niño presenta tos persistente desde hace 3 días, rechazo de alimento y orina escasa desde la mañana. Como antecedente, el niño previamente sano, esquema completo de vacunación, sin antecedentes de alergia, signos vitales del ingreso, bueno, temperatura 38,5, frecuencia cardíaca 150, frecuencia respiratoria 48, saturación de oxígeno 89, aire ambiente, tensión arterial 85/50 y pesa 14 kilos. En el examen físico presenta tiraje intercostal y subcostal moderado, murmullo vesicular en base derecha, mucosa seca, pulsos periféricos débil, abdomen blando depresible y diuresis escasa. Las indicaciones médicas son oxigenoterapia con cálula nasal a 1,5 litros por minuto, nebulizaciones con solución salina cada 6 horas, control de signos vitales y saturación de oxígeno, plan de hidratación parenteral, tiene un plan de PHP a 50 mililitros hora y tiene control de ingreso y egreso. Las actividades que tienen que hacer ustedes son identificar 3 diagnósticos de enfermería prioritarios ANDA con sus factores relacionados y manifestaciones, seleccionar 2 resultados NOC y 2 intervenciones NIC para cada diagnóstico y aplicar el triángulo de valoración pediátrica. Describir en qué aspecto se encuentra comprometido el niño. Redactar recomendaciones para la madre sobre el cuidado domiciliario tras la estabilización del niño. Ese sería el trabajo práctico que nos seguimos manejando como siempre. Le ponemos la fecha y usted lo entrega. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, ya estaría lo nuestro. Vos vas a subir el PowerPoint y el caso. Yo subo y subo el caso, pues siempre esperamos que usted suba el suyo, o sea, seguro que ahora usted ya lo subió. Yo ahora entro y ya lo cargo y ponemos la fecha como siempre. Listo, listo. Bueno, ¿tienen dudas, chicos? ¿Quieren que empecemos? Yo me centré en la parte respiratoria, motivo frecuente de consulta a la guardia y muchas veces de ingreso, ¿no? Así que si no tienen dudas, comenzamos. ¿Qué edad tenía el nene? Me olvidé de la edad. 3 años. 3 años. 3 años, bien, perfecto. Bueno, vamos a... ver. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve. Bueno,
Vamos a hablar de respiratorio y de paso tocamos un tema importante en pediatría, no solo desde la urgencia, sino de la patología y del motivo de consulta frecuente por todos los tipos de consultorio y de guardia, por supuesto. Comenzamos hablando del desarrollo del árbol bronquial, que es lo primero que se desarrolla del aparato respiratorio en la etapa fetal. Se origina a partir del intestino primitivo. Allí se emite un brote en la parte ventral o anterior del tubo digestivo primitivo, que va a formar la laringe y la tráquea. Posteriormente se forman los brotes de la tráquea, y de esta manera se va originando, esto es aproximadamente en la 4ª semana del embarazo, o sea, al final del primer mes del embarazo, y se va formando la tráquea, los bronquios. A las 16 semanas ya tenemos toda la ramificación bronquial, a excepción de los bronquiolos respiratorios, que son los últimos que se desarrollan, y finalmente se van a formar los alvéolos alrededor de las 28 semanas. Imagínense que un niño cuando nace con 28 semanas recién se están formando los alvéolos, y cuando el niño nace tiene la 10ª parte de los alvéolos que tiene el adulto. Para que se den una idea, un adulto tiene 250 millones de alvéolos y un recién nacido tiene 50 millones. O sea que el desarrollo de los alvéolos es fundamental en los primeros meses de vida, especialmente en los 2 o 3 primeros meses. Acá vemos las distintas fases de desarrollo de todo el parénquima pulmonar, o sea, el tejido pulmonar funcionante, que no es otra cosa que tejido conectivo con fibras elásticas y colágenas que rodean a toda esa ramificación bronquial a partir tenemos la tráquea, los bronquios primarios, los bronquios lobulares y así hasta los bronquíolos, que son los de menor diámetro. Vemos que en las 16 semanas decíamos que se comienza a formar el árbol bronquial. Luego tenemos una fase pseudoglandular de la semana 5 a la 17 y la fase canalicular que se da en la semana 16 a 25 y finalmente tenemos la formación de los sacos alveolares, que ya es previa al nacimiento. Y después del nacimiento vemos que tenemos pocos alvéolos, algunos conductos alveolares, sacoalveolares, comienzan a formarse todos los alvéolos y el pulmón ya inicialmente se produce por división celular hasta los 3 años y de los 3 a los 7 años por división celular y por aumento de tamaño de los alvéolos. O sea que los niños tienen un pulmón que no está totalmente desarrollado y que se va a producir ese desarrollo hasta los 8 años de vida que más o menos tienen la estructura del pulmón adulto. De esta manera, esto lo hace muy lábil al aparato respiratorio y lleva a que muchas veces tengan síntomas nuestros pacientes y se descompensen por una infección respiratoria que a mayor edad no da ese tipo de problemática. La vía aérea superior del niño se caracteriza por tener una lengua proporcionalmente más grande, ocupa más lugar en la boca que en un niño mayor o un adulto. Las fosas nasales son pequeñas y el niño tiene en los primeros 5 meses preferentemente una respiración nasal. Entonces la obstrucción nasal le genera mucha dificultad para realizar
todo el componente respiratorio, de allí que el niño con obstrucción nasal está muy molesto, irritable, y hay que darle importancia a esa obstrucción y abordarla, tratarla, ¿no? La laringe del niño es de forma cónica, con una mayor estrechez en la parte que está por debajo de las cuerdas vocales, a la altura del cartílago cricoides, a diferencia del adulto que tiene una laringe cilíndrica y que la parte más estrecha es la zona de las cuerdas vocales. La vía aérea distal, la inferior, tiene la característica de que el pulmón, la ramificación bronquial en el intersticio no tiene mucho colágeno y elastina al nacer, y además el grosor de la pared de la vía aérea distal de los bronquíolos es mayor en proporción al diámetro, o sea que tiene poca luz. En el adulto, esa relación entre la pared y el área de sección transversal de los bronquíolos es del 15%. Todo esto lleva a que esa vía tienda al colapso, lo que tradicionalmente se llama broncoespasmo. Por otra parte, el tórax del niño, que no está totalmente osificado, no le opone resistencia a ese broncoespasmo y se colapsa con la vía aérea. Por eso son frecuentes los signos de dificultad respiratoria, el tiraje, y es bastante aparatoso. Por otra parte, toda la mucosa y el barrido que hacen las cilias de la mucosa traqueal es menor. Tiene mucho músculo liso que está presente desde etapas tempranas y con una gran reactividad y mayor cantidad de glándulas mucosas. Por otra parte, la comunicación entre los alvéolos, que se hace a través de poros, es ineficiente. La pared torácica es complaciente, o sea que no tironea el pulmón para que se mantenga abierto, sino que se colapsa con él porque tiene mayor componente cartilaginoso. Las costillas, si ustedes ven una placa, están orientadas en el plano horizontal, a diferencia del adulto o del niño mayor, alrededor de los 8 años, ya la van a ver orientadas de manera oblicua hacia abajo. Y tiene un desarrollo de masa muscular estriada, o sea, los músculos respiratorios está en desarrollo, o sea, tiene menor fuerza y de esta manera también tiene dificultades para distender ese pulmón y mantener la vía aérea abierta. En cuanto a lo funcional, los chicos presentan este reflejo que tiene un nombre raro, y es que para evitar el colapso total, detienen antes la expiración e inician rápidamente la inspiración. Este es un reflejo para tratar de mantener dilatada la vía aérea y mantener un volumen residual. Bueno, volvemos a citar acá la distensibilidad de la pared torácica. La distensibilidad pulmonar es menor por la escasa cantidad de fibras elásticas en el intersticio, y tiene una alta resistencia en la vía aérea porque el diámetro, decíamos, es menor, o sea, la luz es menor en relación a toda la pared, y una gran reactividad de la vía aérea, con una menor fuerza de retracción elástica que se opone a la contracción muscular. O sea que todo esto hace que la vía aérea del niño sea mucho menos estable. Dentro de las patologías, y ahora son motivo muy frecuente de consulta, en los niños con un pico en los 2 años, es la laringitis. La laringitis que se caracteriza o se manifiesta por una tos, digamos, característica, que le llamamos la tos perruna,
con el estridor inspiratorio, ese sonido agudo que es sobre todo durante la inspiración, un llanto afónico o el niño está disfónico. Todo esto empeora con el llanto. Entonces por ahí cuando uno los examina o los atiende, tiene que tratar de evitar el llanto porque la sintomatología se acrecienta con el llanto. Son generalmente de etiología viral, allí tienen los virus que más frecuentemente lo producen, el sincicial respiratorio es uno de ellos, rinovirus, virus para influenza, el virus influenza, adenovirus y también una bacteria como es el Mycoplasma pneumoniae. Generalmente están afectadas no solo la laringe, sino también la tráquea y los bronquios, y el mayor compromiso es la zona más estrecha de la vía aérea del niño, que es la región subglótica, como habíamos dicho. Actualmente, por el bajo índice de vacunación, pueden aparecer también otros agentes, como la difteria, el Haemophilus influenza, que afectan muchas veces a la epiglotis. Acuérdense de la epiglotis que está en la parte superior de la laringe, que es la que está por encima de la lengua, que produce una inflamación importante y es un cuadro mucho más grave que las anteriores. La laringitis común, la que vemos todos los días, no se suele acompañar de hipoxia porque no afecta el intercambio gaseoso, sí afecta la ventilación. Y como ya decíamos, se da en el niño menor de 6 años con un pico a los 2 años. Generalmente tiene un curso de 24 a 48 horas y luego puede dejar una tos residual. Si el paciente no mejora, hay que descartar otras causas, dentro de ellas la traqueitis bacteriana, dentro de los cuales uno de los agentes es el neumococo, en donde ya el paciente tiene un cuadro más tórpido, con más fiebre, mucha secreción purulenta, y la evolución es mucho más prolongada. Otra causa puede ser un cuerpo extraño, por eso muchas veces en estos casos se ingresan y a veces hay que hacer una broncoscopía para descartar que no tenga un cuerpo extraño. ¿Cómo se evalúa una laringitis para ver el grado de gravedad? Este es un score que sobre todo evalúa la presencia o no de estridor. 0, el estridor está ausente o se presenta solo en reposo y se ausculta con el estetoscopio, ya es un punto. Y si se escucha sin estetoscopio, ya la obstrucción es mayor. También vemos la retracción de los músculos respiratorios, la retracción torácica que me está indicando el uso de músculos respiratorios accesorios. También va increciendo de acuerdo al tiraje, como veíamos en el caso, si es un tiraje solo supraclavicular, o bien si también es intercostal, subcostal, o sea, un tiraje ya generalizado, se clasifica en leve, moderada o grave, y no nos olvidemos del aleteo nasal también en estos casos. La entrada de aire, que puede estar normal o puede estar disminuida, el murmullo vesicular es un indicador de entrada de aire, y puede estar disminuida o muy disminuida, que eso ya es grave porque el paciente ya tiene una respiración superficial. Obviamente evaluamos la cianosis y la saturometría, que también se mide en base a que no tenga cianosis, o bien que esté cianótico cuando llora, cuando está agitado, o que sea una cianosis incluso en reposo, ya es más grave. Fíjense que los coloca con un puntaje de 5, y el nivel de conciencia. Si está normal o si está deprimido, ya es un puntaje alto como para intervenir, y de acuerdo a eso tenemos la clasificación de leve, moderado o grave. Acá en este cuadro se muestran las acciones según qué tipo de
obstrucción alta se produce cuando tenemos un estridor agudo. El niño se tiene que dejar en una posición cómoda, incluso en brazos de la madre, evitar que se ponga nervioso, que empiece a llorar, por ende la garganta no se debiera evaluar, tampoco tomar muestra de sangre porque lo vamos a descompensar. Eh, Generalmente entonces se daba entre los 6 meses y los 5 años, es precedido de un catarro previo. No hay cialorrea, acuérdense que cialorrea es salivación excesiva, porque eso ya, si hay cialorrea, puede hablar de que el niño tuvo una aspiración de cuerpo extraño que por ahí está a nivel de laringiotraquea. Puede tomar líquidos, la fiebre no es muy alta y tiene el estridor y la disfonía. Otras causas de laringitis, entonces decíamos, o de obstrucción de vía aérea superior, el cuerpo extraño, el angioedema, que es un cuadro sumamente grave y de origen alérgico, que nos puede llevar a un shock anafiláctico. Muchas veces es por picaduras de hormiga colorada, de abeja, es muy frecuente, o por ingesta de algún alimento. La traqueitis bacteriana de la que hablamos, la epiglotitis, que ya me habla de otras bacterias, como la difteria, por ejemplo, que ahora comenzó, no sé si hay muchos casos de difteria en el país, pero en el exterior hay muchos casos por la falta de vacunación, y daño térmico o químico, porque se haya ingerido sobre todo limpiadores, lavandina, etcétera. El club entonces puede ser leve si el chico viene bastante tranquilo, algo afónico, sin gran dificultad respiratoria. Entonces, en esos casos, generalmente se tratan con corticoides por vía oral, eh, y se habla con la madre tranquilizándola, y se detallan los signos de alarma, ¿no? Que es la dificultad respiratoria, eh, que el niño se ponga cianótico, que ya no estaría, o que el estridor sea mucho más intenso, con mucho tiraje, entonces ya pasaríamos a un CRUB moderado, en donde se agrega la nebulización con adrenalina. eh, Hay dos tipos de adrenalina, la que nosotros tenemos es la común, y se diluyen 2,5 mililitros de adrenalina más 1,5 de solución fisiológica para hacer la nebulización. Luego de la nebulización se lo observa durante 2 o 3 horas. Si mejora, se habla con la mamá, se le educa, se le dan los signos de alarma y se lo deja ir a la casa y se lo cita a control por el centro de salud. Si no mejora, se hospitaliza. El CRUB grave es una situación alarmante. Muchas veces este CRUB es causado por otras causas, no es una mera laringitis. Una causa es el edema angioneurótico, y en ese caso directamente se lo nebuliza con adrenalina, además de usar corticoides, dentro de ella betametasona o dexametasona, y en algunos casos ya se recurre a ventilación, a algún tipo de oxigenoterapia o intubación, y por supuesto ese paciente ingresa. Acá tienen otro resumen. Una alternativa que se hace en la laringitis es nebulizar con budesonide, es un corticoide de acción local, máxima dosis, o sea, se coloca 2 miligramos de budesonide en la nebulización, que es igual a 40 gotas, o sea que se hace la nebulización con budesonide en dosis altas, en las laringitis comunes, ¿no? En un CRUB leve. La adrenalina entonces nebulizada, ya la dijimos. ¿Cómo actúa? Disminuye, produce vasoconstricción, entonces disminuye la inflamación laringea. Tiene un efecto rápido pero es transitorio, por eso siempre se agrega el corticoide. Y a veces el niño mejora simplemente respirando aire frío.
Entonces, muchas veces se lo pone con el aire del freezer para desinflamar la laringe y disminuir el croup. Es algo bastante frecuente que vengan los padres corriendo porque se les cerró la laringe al niño y en el trayecto con el aire del auto viene y ya está superado el cuadro cuando llega a la guardia. Eso es muy común. También está la recomendación ahora de la cebolla en la habitación, que no sé de qué manera actúa, pero que a muchas mamás les da resultado. Una cebolla abierta en la habitación para disminuir, por supuesto, siempre ante un croup leve, no un croup grave. Eh, bueno, pasamos a patologías de la vía aérea baja, que ya son dentro de ellas, la más común en el niño menor de 2 años es la bronquiolitis y en los niños mayores el asma, cuyo diagnóstico, como vamos a ver, generalmente se hace en un niño más grande en el que se puede hacer una espirometría. La bronquiolitis es un cuadro sumamente frecuente en el niño menor de 2 años. Afortunadamente, actualmente se está vacunando a la mujer embarazada entre la semana 32 y 36 en la etapa de circulación del virus, o sea, de marzo a julio. Se coloca esta vacuna para que de esta manera el paso de anticuerpos de la mamá al bebé prevenga la bronquiolitis en el niño menor de 3 meses, que es el niño que tiene un pulmón y una vía aérea menos desarrollada y que se descompensa frecuentemente. Aparte, esta infección generalmente deja poca inmunidad en la primera crisis, por eso es frecuente la recidiva con el mismo virus y esta recidiva a veces va disminuyendo la intensidad de la crisis. Incluso por ahí otros virus pueden producir no solo el sincicial respiratorio, que es el agente más frecuente, sino el parainfluenza, el influenza, el metaneumovirus, el adenovirus, que a veces deja complicaciones muy serias, o incluso el coronavirus. Entonces los chicos hacen bronquitis obstructiva a repetición, son más severas en el primer año de vida que en el segundo año, obviamente porque va adquiriendo inmunidad. La lactancia materna, por supuesto, es preventiva. Esto afecta a la vía aérea distal, o sea, a partir de los bronquíolos, que son los que tienen mayor músculo liso en su pared y, como veíamos, tiene una gran reactividad y proporcionalmente están más desarrollados que en el adulto. Entonces, el broncoespasmo, como dice la madre, es mayor, pero no solamente tengo contracción del músculo liso, sino también tengo secreciones. No nos olvidemos que tienen muchas glándulas mucosas que también obstruyen la vía aérea. Entonces el paciente va a tener tos, va a tener taquipnea, sibilancias, que también pueden ser audibles con o sin estetoscopio, y en eso está también la gravedad, y el uso de los músculos respiratorios accesorios, que es lo que uno siempre le dice a la madre, le muestra a dónde va a haber el tiraje, entre las costillas, subcostal, supraclavicular, y no nos olvidemos del aleteo nasal. Como tiene secreciones, son frecuentes los estertores, crepitantes y subcrepitantes. Es una enfermedad que comienza con un catarrito de vías aéreas superiores. En el día 2 o 3 ya comienza con la tos y la dificultad respiratoria. Entonces, siempre que una mamá tenga el moquito del niño y venga porque está con obstrucción nasal, hay que preguntarle si tiene tos y mirarlo a ver si hay tiraje. El pico de la enfermedad es entre el cuarto y el quinto día, que es cuando empieza la fase más secretoria, y habitualmente tiene una duración de 12 días a 4 semanas, dependiendo de la gravedad del cuadro y de la evolución en el paciente, que no es la misma en todos los pacientes.
Un score que se usa mucho para evaluar el grado de obstrucción bronquial es el TAL, en donde se evalúa la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias y si, en qué parte del ciclo respiratorio se ubican. Comienzan siendo respiratorias, pero después pasan a ser inspiratorias y expiratorias, y muchas veces se escuchan sin estetoscopio, entonces eso me da un indicio de una gravedad mayor. Si hay retracciones intercostales o generalizadas y la presencia de aleteo nasal. De acuerdo a eso se da un puntaje para ver qué tipo de tratamiento se emplea. La radiografía de una bronquiolitis, ustedes van a ver en la guardia que no siempre se solicita, el diagnóstico es clínico, y cuando se solicita es este tipo de placa con muchos espacios intercostales y un infiltrado intersticial especialmente periliar, o sea, próximo a la silueta cardíaca. Por eso, a no ser que se tenga dudas, que el paciente ingrese, la placa raras veces se solicita, al igual que el laboratorio, porque no da mucho aporte, pero sí, cuando ingresa, ustedes saben que se hace la pesquisa viral a través de la aspiración de secreciones a nivel nasofaringio. Por supuesto, de acuerdo al score de tal, cuanto mayor puntaje tenga, ya cuando el niño está, a esto se le agrega también la saturometría, obviamente, eh, tratando de tener una saturación entre 94 y 97%, pero clínicamente lo que se observa es la frecuencia respiratoria. Ahí yo en la anterior están los límites de frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad. Fíjense que en menor de 6 meses el valor es mayor porque el niño tiene una frecuencia respiratoria y depende si está llorando o no, que puede ser cercana a 40 por minuto, y en el mayor de 6 meses ya lo bajamos a 30. La cardíaca lo mismo, tenemos una frecuencia cardíaca menos de 120, puede ser normal en un lactante, y de allí va subiendo. La presencia de sibilancias audibles sin estetoscopio me puede indicar un grado de obstrucción mayor, o sea, un cuadro más delicado, al igual que la auscultación pulmonar. Eh, ¿Qué manejo se hace de la bronquiolitis? Siempre recordemos, en el lactante es importante despejar las fosas nasales con solución fisiológica, o se emplea también la hipertónica. Acá puse vía aérea. Vamos a borrar esto. Las fosas nasales con fisiológica o hipertónica, es mucho más efectiva la hipertónica porque es la que produce una descongestión importante y fluidificación de la secreción y desobstruye. Es muy importante despejar las fosas nasales, recomendar en cuanto a la alimentación que sea fraccionada, que el niño descanse. Si toma el pecho es ideal. Incluso el cuadro es mucho más leve y se limita mucho más rápidamente. Por supuesto, la posición semisentada, porque el pulmón se insufla, o sea, está hiperinsuflado, desciende el diafragma. A veces incluso suelen parecer que tiene un hígado grande o un vaso grande, pero es porque están descendidos. Si está con fiebre, antitérmicos, y obviamente las pautas de alarma, que son todas las que ya mencionamos, para que la madre concurra en el caso de que presente un agravamiento. El TAL se maneja con menos de 6, es oxigenoterapia, la alimentación se mantiene por vía oral o enteral, por gastroclisis, sobre todo en niños que tienen una frecuencia respiratoria mayor de 60, en casos graves se deja el ayuno con la sonda abierta e hidratación parenteral.
Ustedes van a ver en el internado una alternativa que no hace tanto que se usa, que es la cánula nasal de alto flujo, para evitar las modalidades ventilatorias que pueden ser no invasivas o invasivas, el BNI o ventilación no invasiva o la asistencia ventilatoria mecánica. Entonces, para evitar y dar un curso mucho más, reduce tiempo de internación, tiempo de oxigenoterapia, se está empleando esta modalidad en los casos de la internación, o bien nebulización con solución salina hipertónica, que es al 3%, recordémonos que la solución fisiológica es al 0,9%. Están muy cuestionados los broncodilatadores, pero ustedes van a ver que se usan igual, salbutamol sobre todo, o bromuro de hipratropio, y la kinesioterapia en la fase secretoria puede llegar a ser beneficiosa en algunos casos, pero no en todos. Acá sobre todo la cánula nasal de alto flujo, que ya la vamos a ver, ya disminuye el tiempo de internación y de oxigenoterapia, el paciente se mejora rápidamente, su frecuencia respiratoria y cardíaca, y disminuye la necesidad de terapia intensiva. La nebulización con solución salina hipertónica al 3, comparada con la de solución fisiológica, también es mucho más efectiva, compensa mejor al paciente, incluso en cualquier rinitis, el empleo de esta, ustedes vieron comercialmente tenemos el Hipersol, desde que son neonatos es una alternativa muy importante para el abordaje de las rinitis que son frecuentes y que son muy molestas para los chicos y a veces se complican con otitis. Esta es la forma en que se prepara la solución salina hipertónica, lo pueden hacer con agua destilada y cloruro de sodio al 20, o bien con solución fisiológica. Hablando de oxigenoterapia, existen diferentes métodos. Antiguamente se usaba el halo, ahora ya no se usa, pero tenemos por un lado la cánula nasal, que es la tradicional, que es sencilla y cómoda, pero administra oxígeno a baja concentración, 21 a 35%. No se aconseja su utilización cuando se necesitan flujos superiores a 4 litros, porque se hacen con flujos bajos y, como decía recién Valeria, hay que proteger la piel y las zonas, sobre todo periférica a las narinas, que son las que se suelen lesionar. La mascarilla simple también es un dispositivo sencillo, pero las concentraciones que se pueden aportar de oxígeno son también de 35 a 50%, con un flujo de 5 a 8 litros por minuto. Tiene orificios laterales para que salga el aire expirado, que tiene CO2, y se utiliza con ese flujo, no con flujos menores, porque interfiere en la eliminación del aire expirado y del dióxido de carbono, entonces se puede producir un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono o anhídrido carbónico. La mascarilla con reservorio, que se utilizaba mucho, ha sido un poco desplazado por la cánula de alto flujo, implica la administración de oxígeno en concentraciones más altas, 60 a 95%, con flujos de 5 a 15 litros por minuto. Utiliza un reservorio, que es este, para acumular oxígeno, y tiene 3 válvulas que impide la recirculación del aire expirado, una entre el reservorio y la mascarilla, y las otras 2 localizadas lateralmente en las mascarillas, permitiendo la salida del gas exhalado por el paciente hacia el ambiente. Siempre esta bolsa se la debe mantener llena con flujo de oxígeno. Los sistemas de alto flujo, el flujo de oxígeno y la capacidad de reservorio son suficientes para proporcionar todo el volumen corriente inspirado requerido
por el paciente y proporciona una fracción inspirada de oxígeno precisa y constante, independientemente de las alteraciones del patrón respiratorio del paciente. Una es la mascarilla con efecto Venturi, que es un efecto que se produce cuando el flujo de aire pasa por una zona estrecha, en donde aumenta la velocidad del flujo, porque se estrecha la zona por donde pasa. Puede tener conector verde, que es para flujos más bajos y menores concentraciones de oxígeno, o bien el blanco para flujos más altos. Y la cánula nasal de alto flujo, que es la que más se emplea, creo que en el Favaloro se utiliza mucho, es un sistema calefaccionado que provee oxígeno humidificado en la vía aérea superior, reduciendo el espacio muerto anatómico. ¿Qué es el espacio muerto? Es el lugar donde circula el aire que no realiza intercambio gaseoso. El niño tiene un espacio menor de 3 años, un espacio anatómico importante en relación a toda la vía aérea, por lo que ya dijimos que no tiene el desarrollo de la vía aérea distal como la tiene el adulto, recién eso se produce alrededor de los 8 o 10 años. Entonces, esto lo que hace es reducir ese espacio muerto, mejorando la ventilación y la oxigenación, incluso da una cierta presión continua en la vía aérea. Al administrar flujos respiratorios mayores a la demanda del paciente, reduce la resistencia que está elevada en los niños chiquitos y disminuyendo el trabajo respiratorio. Entonces, la cánula nasal de alto flujo implica la entrega de una mezcla de gases que alcanza o excede la demanda inspiratoria espontánea del paciente, cubriendo sus necesidades, y se administra a razón de 1 a 2 litros por kilo minuto. Esta sería la cánula nasal de bajo flujo, la común, que vemos que no llega a suministrar la demanda de aire que tiene el paciente. ¿Vieron? El paciente tiene como una falta de aire, porque tiene la vía aérea colapsada. Entonces, en el caso de que se aporte una cánula de bajo flujo, no se alcanza a proporcionar al paciente la demanda de flujo que necesita para poder sostener el intercambio gaseoso. Por eso los niños ingresan a respirador. En el caso de la cánula de alto flujo, se llega a proporcionar un flujo de aire que supera la demanda del paciente, y eso lleva a que la vía aérea superior no se colapse, y de esta manera va a contribuir al intercambio gaseoso y a la oxigenación del paciente, incluso a la presencia de volumen residual de aire. El mecanismo de acción entonces es que aumenta el flujo y la fracción inspirada de oxígeno, es aire caliente y húmedo, y con eso se mejora toda la acción mucociliar del paciente y la eliminación de secreciones, previniendo las atelectasias. Hace una especie de lavado del espacio aéreo nasofaringeo, permitiendo la eliminación de CO2 y aumentando la fracción inspirada de oxígeno, evitando la reinhalación de CO2, porque si el paciente no puede expirar adecuadamente, vuelve a inhalar el CO2 que eliminó. Para ello, las cánulas nasales en esta modalidad ventilatoria no deben ocupar más del 50% de cada narina. Suelen generar una presión positiva continua de la vía aérea, pero no es como la presión positiva continua que se observa en las modalidades que ya se hacen en terapia, porque esta presión es variable. Lo que sí se aporta es un flujo continuo de aire. Está demostrado que esta terapia disminuye el trabajo respiratorio del paciente y evita su pase a terapia
con las modalidades de BNI o de asistencia ventilatoria mecánica. Esto es el lavado que decíamos, o sea, se aporta un flujo de aire que compensa las necesidades del paciente. Este aire que lleva a evitar el colapso de la vía aérea superior y permite de esta manera la eliminación de la CO2 expirada por el paciente y la llegada de oxígeno a la vía aérea distal. Este es un sistema artesanal que para generar este tipo de modalidad que se usa muy poco porque ya tenemos aparatos generadores de flujo. El que más se usa, creería yo, en Favaloro es el que está en la parte inferior. Este aparato ya tiene incorporado el humidificador y calentador del aire y también permite la mezcla de oxígeno con aire comprimido para de esta manera aportar una CO2 fija y conocida, que ya la mezcla la hace el propio aparato. No se tiene que, no lo tenemos que hacer nosotros con un tubo ENI, que es mucho más difícil de lograr. Los requisitos para hacerlo es la posibilidad, para la administración es la posibilidad entonces de ajustar la FiO2, que va de 21 a 95 o 100%, o sea, 21 es el aire ambiente. Generalmente se comienza con 60% de FiO2, el flujo programable de 2 a 60 litros por minuto. En la modalidad infantil, acordémonos que es 1 a 2 litros por kilo. En el infantil es 2 a 25 y en el adulto es de 10 a 60. Tiene alarmas configurables de flujo y de FiO2 que nos van a estar informando sobre las interrupciones del flujo o o el exceso de flujo y también el descenso de la concentración de oxígeno. Temperaturas en el humidificador, 32 a 41 grados, en realidad son 37, pero también se avisa cuando está sobrecalentado y se necesita suministro eléctrico. Se aplica con cánulas nasales que tienen diferentes modelos. Lo importante entonces es que es un sistema abierto, la cánula nasal no debe ocupar más del 50% de las narinas para permitir el lavado de CO2 y evitar que el paciente lo reinhale. Son fácilmente aplicables y adaptables. Cuando el niño está tranquilo y ya compensado, puede alimentarse, puede llorar, hablar, estar con el chupete, tomar la teta. O sea que cuando una vez que el paciente se compensa, no interfiere en su alimentación, se lo puede mantener por vía oral, obviamente siempre que esté compensado. ¿En qué pacientes se implementa? Los que tienen una dificultad respiratoria moderada. Generalmente se usa mucho en bronquiolitis, o sea, en infecciones respiratorias agudas bajas, neumonías, en un síndrome bronquial obstructivo, obstrucciones de vía aérea superior. Incluso se utiliza en neonatología para destetar del respirador a un niño que hace apneas obstructivas, que son muy comunes en los prematuros. O el tratamiento de comorbilidades como displasia broncopulmonar, que es la falla respiratoria crónica del prematuro, cardiopatías congénitas con hiperflujo o insuficiencia cardíaca congestiva. Acá esto es sacado del manual de uso de la ventilación de alto flujo, cuando se usa en el fracaso de oxigenoterapia, luego de emplearla de 3 horas con bajo flujo, o si tiene el paciente una máscara simple,
y vemos que el paciente sigue con taquicardia, taquipnea, aumenta el esfuerzo respiratorio o cae su saturación. Generalmente si el paciente tiene un TAL 9 pasa directamente a terapia. ¿Cuándo está contraindicada esta terapia? Cuando se sospecha o se confirma un cuerpo extraño en la vía aérea. Atresia de Quanes es la falta de desarrollo de los orificios nasales de la rinofaringe, que comunica rinofaringe con orofaringe, fracturas faciales o de la base de cráneo, traumatismo, cirugía nasofaringe, insuficiencia respiratoria severa, neumotórax, enfermedad neuromuscular, porque el paciente no tiene ventilación propia, inestabilidad hemodinámica en caso de shock, bradicardia extrema, o en el caso de convulsiones o deterioro neurológico. ¿Qué me puede estar anunciando el fracaso de esta terapia y que el paciente tenga que ir a terapia a otro tipo de modalidad ventilatoria? Signos de aumento del esfuerzo respiratorio, tiraje en aumento, quejido, cabeceo, aleteo nasal. Signos de agotamiento, o sea, ya es el paciente que parece que respira más tranquilo, pero en realidad está o con apneas, pausas, escasa expansión torácica, respiración en balancín, o sea, se deprime el tórax y se distiende el abdomen, disminución de la saturación, signos de deterioro neurológico, llanto inconsciente muy irritable o incluso llanto débil, ya entregado, no sigue con la mirada, pierde fuerza muscular, la apariencia que les decía recién Valeria, y la disminución de respuesta a estímulos, y lo circulatorio, importantísimo, palidez, cianosis, deterioro del sensorio, extremidades frías, piel marmórea, relleno capilar mayor a 3 segundos, pulsos débiles, hipotensión y bradicardia. Cuando se quiere, comienza con la preparación del equipo y del paciente. Primeramente hay que precalentar el sistema para evitar la administración de gases fríos, suspender la vía oral transitoriamente, se coloca una sonda nasogástrica y se la deja abierta para evitar la ingesta de aire, o sea, la aerofagia. Se lo coloca al paciente con la cabecera elevada, 30 a 45 grados, se inicia un monitoreo continuo. Acá lo indispensable es la oximetría de pulso. Si el paciente presenta secreciones nasales, se la aspira de manera delicada y asegurar que la cánula no cubra más del 50% de la luz de las narinas, pero tampoco tiene que ser muy chiquita porque si no se fugan los gases y no se genera el flujo adecuado. Se registra en la planilla la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el puntaje de tal con el que ingresa y la saturación. No se ceda el paciente sigue respirando, y si está muy irritable puede ser la succión de la teta, un chupete con sucrosa, juguetes, o sea, tratar de calmar al paciente. Acá vemos la cánula nasal, entonces no supera el 50%, pero tiene su diámetro, ¿no es cierto?, para evitar fugas. La temperatura va de 34 a 37 grados del calentador. La tubuladura se coloca en declive para evitar que la condensación del aire se vaya hacia el paciente, y se comienza generalmente con 2 litros por kilo minuto, con una FiO2 de 0,6, teniendo en cuenta la saturación periférica, mantenerlo entre 94 y 97. Si pasa de 97, se baja la FiO2. Habitualmente se ajustan los parámetros y se esperan 2 horas para ver cómo responde el paciente. Si el paciente se irrita, esto es por si se usa la forma artesanal, pero para eso se lo coloco para que ustedes lo vean, pero habitualmente se usan los generadores de flujo automáticos que tienen todo incorporado. ¿Cuál es el flujo máximo según el peso? En un neonato es de 8 litros minuto, en un lactante 20 litros minuto y en un niño 25 litros minuto. Y acá tienen la relación con el peso.
Si el niño llora mucho, hay que ver por qué llora, si tiene hambre, si tiene sueño, si hay que cambiarle el pañal, si necesita contención, pero se lo tiene que tratar de tranquilizar para que se adapte. Incluso se puede empezar con menos flujo inicialmente hasta que se adapta y luego aumentar el flujo. El control evolutivo del niño tiene que ser realizado por todo el personal, enfermería, médico, kinesiólogo, incluso los papás que están con el niño, cuidar el confort del niño, evaluar el trabajo respiratorio mediante el puntaje de tal, la oximetría de pulso, evitar la hiperoxia, o sea, nunca saturaciones mayores de saturaciones del 100%, porque no sabemos qué cantidad de oxígeno tengo diluido. De paso voy corrigiendo. Aspiración nasal en caso de ser necesario y asegurar la colocación correcta y localización de la sonda nasogástrica abierta por los riesgos de distensión abdominal cuando tragan aire. Tenemos que controlar la posición de la cánula, no presionar las narinas para evitar las lesiones, desobstruirlas si se llenan de secreciones, ver si están conectadas las tubuladuras, mantenerlas en declive y el nivel de temperatura adecuada del humidificador. Luego de las primeras horas de tratamiento, en la primera hora, si el niño mejora, se mantiene con el mismo flujo. Se puede reducir FiO2 si la saturación es mayor al 97%, si no mejora, ingresa a terapia con BNI o ABM, y en la segunda hora, si mejora, se va reduciendo la FiO2 siempre mirando la saturación, se la puede bajar de un punto cada 4 horas. Si no mejora, obviamente, se lo deriva. Los criterios de éxito se definen a las 2 horas de la terapia. El paciente confortable, con una FiO2 igual o menor al 60%, manteniendo saturación, disminución de frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria, por lo menos un 15 o un 20%, o ya que estén normales, y mejora del tiraje. Acá les puse los valores normales de frecuencia cardíaca y respiratoria de acuerdo a la edad del niño, en los menores de 3 años. Luego es muy similar al adulto. Criterio de fracaso, que siga con dificultad respiratoria, que vaya en aumento la frecuencia cardíaca y respiratoria, la saturación baja, deterioro neurológico, signo de inestabilidad hemodinámica, que ya lo hablamos, o signos de agotamiento. La alimentación, si el paciente está estable, si se compensó después de las 2 horas, si no está distendido, se comienza con bolos lentos, 6 a 8 veces por día, sin superar la capacidad gástrica, que es 20 mililitros por kilo, y obviamente se evalúa la tolerancia. Luego tenemos el destete, se va haciendo progresivamente, primero se reduce la FiO2, y después se reduce el flujo. Si en estos flujos se lo reduce de 2 litros por kilo a 1 litro por kilo. Si el paciente permanece estable durante 4 horas, se puede retirar y por ahí se deja oxigenoterapia de bajo flujo. Si empeora, se vuelve a los valores anteriores. ¿Cuáles son los efectos adversos, las complicaciones de estas terapias? Bueno, la distensión abdominal, que no tolere la alimentación por vía oral, la lesión de la mucosa nasal, el sangrado de la nariz o epistaxis, por sequedad de los gases o uso prolongado, la reducción de sus efectos porque el niño respira mucho con la boca u obviamente el neumotórax. El pulmón de los chicos se rompe muy fácilmente, por lo que decíamos, el menor de 3 años que tiene poca fibra elástica y poco colágeno en el pulmón, en el intersticio. Pasamos a otra patología cada vez más frecuente, que es el asma bronquial, que es una enfermedad bastante heterogénea, o sea, tiene manifestaciones variadas, incluso una enfermedad crónica que tiene etapas de crisis y etapas de normalidad entre las crisis, en el caso de que no sea un asma severa.
Y lo que le sucede a este paciente es una obstrucción bronquial que limita la sacada de aire del pulmón. Los síntomas, las sibilancias, por supuesto, la dificultad para respirar, la agitación, la opresión torácica y la tos, sobre todo nocturna. Estos síntomas pueden desencadenarse o empeorar en casos de alérgenos, humo de tabaco, infecciones virales, el ejercicio, emociones, risa, estrés. No todo el asma se dan alérgicos. Puede darse por ejercicio, emociones, estrés. Los síntomas son variables, incluso en el mismo paciente, pero son reversibles, responden a los broncodilatadores y suelen tener periodos asintomáticos que a veces son prolongados y después recae. O sea, eso hay que decirle al paciente que por más que esté un periodo intercrítico que puede ser 1 año, 2 años, puede volver, como para que no lo sorprenda. Es importante la anamnesis cuando el paciente ingresa para estudiar el contexto, cuándo se dan los síntomas, sobre todo si se dan de noche o madrugada o con el ejercicio, o en ambientes húmedos o polvorientos. A veces viven en lugares con calle de tierra, por ejemplo, y los días de tierra, y ni que hablar cuando tenemos pólenes, etcétera, se dan las crisis. O al respirar aire frío, o por animales domésticos, especialmente la caspa o la piel del gato, emociones intensas o estrés. El diagnóstico de asma se hace por la sospecha clínica y el estudio funcional, que es la espirometría, que se hace en un paciente con sospecha clínica. La espirometría es una técnica fácil de hacer, pero por encima de los 6 años, porque tenemos que contar con la colaboración del paciente, y por eso es muy difícil el diagnóstico de asma en un niño menor de 6 años. La espirometría permite detectar el grado de obstrucción de la vía aérea que dijimos tiene dificultad para sacar el aire, o sea que se valora la velocidad del flujo expiratorio y también la respuesta a los broncodilatadores, que siempre el de primera instancia es el salbutamol. También con la espirometría se puede provocar la obstrucción si lo hace hacer ejercicio y se repite la espirometría. Esta es una prueba no invasiva que mide el flujo máximo de aire que una persona puede expirar luego de una inspiración máxima. Se le coloca un brochecito en la nariz para que lo haga por la boca y se le coloca un dispositivo en la boca y el paciente tiene que inspirar profundamente y después soplar con toda la fuerza. Entonces se mide el volumen y el flujo del aire expirado. Acá tienen las contraindicaciones, cuando no se puede hacer, pero es un procedimiento que se puede hacer en cualquier consultorio, y les da estos gráficos, el espirómetro, en donde se mide, esta es la parte expiratoria y esta es la parte inspiratoria. Fíjese en la parte expiratoria, esta es la relación flujo-volumen, o sea, qué volumen de aire a qué flujo, a qué velocidad. Entonces se observó un pico inspiratorio y luego comienza a descender el aire que saca, y la curva es una curva convexa, como la vemos acá. Y la inspiratoria tiene la forma de un semicírculo. El otro gráfico que me da es el del volumen tiempo, o sea, vemos que se expulsa la mayor parte del aire, se hace un pico acá también, y luego se mantiene como una especie de meseta hasta sacar todo el aire. Eso es una curva normal. Acá vemos la comparación entre una normal, que es esta, que es la misma que veíamos en la anterior, y esta ya me está revelando que el paciente no saca bien el aire, ya el pico es más bajo y la curvatura es cóncava, o sea, tiene dificultad para sacar el aire. Ahí se produce una obstrucción y no saca el aire bien de los pulmones. Y en la misma curva vemos que no se alcanza el pico normal. Estos valores se comparan a tablas que se los van a decir en base a la edad y el sexo del paciente y el peso, o sea, son tablas estadísticas, se lo compara con sujetos normales.
¿Cuál es el tratamiento del asma en niños mayores de 5 años? Que es como dijimos, es una edad donde es mucho más fácil diagnosticar el asma. Previamente puede ser un niño que está con su pulmón en desarrollo, que está haciendo sus defensas, entonces no podemos categorizar de asmático. Es más difícil hacer el diagnóstico en un niño menor de 5 años, no quiere decir que no lo sea, pero tampoco se puede ser categórico. Pero sí tenemos muy importante el tratamiento no farmacológico del asma, o sea, por un lado, eh, dar una serie de recomendaciones para evitar aquellos estímulos que generan la crisis obstructiva, o sea, que las condiciones de la casa, que no tenga la habitación del niño, que no tenga muchos muebles, que no tenga peluches o alfombras muy pelosas, o sea, todo aquello que acumule tierra, incluso la ropa de cama que sea sintética y no de lana, porque acumulan polvo, tener burletes en las ventanas, no barrer con escoba cuando el niño está en la habitación y obviamente suspender el tabaco, ¿no? Fundamental porque disminuye, genera las crisis y disminuye la respuesta al tratamiento. Incluso se ve en hijos de madres fumadoras durante el embarazo una predisposición en sus hijos a hacer patologías obstructivas por alteraciones en el desarrollo del intersticio pulmonar y de las fibras elásticas pulmonares. También se revisa si el paciente está haciendo el tratamiento adecuado, si tiene, ustedes saben que en los niños se utilizan las aerocámaras, porque es muy difícil para ellos el uso de los espaciadores dentro de los broncodilatadores, entonces se utiliza aerocámara, se revisa la aerocámara, se revisa la técnica que emplea el paciente y también el estado de aceptación de la enfermedad por parte del paciente, que sobre todo en adolescentes muchas veces es necesaria una interconsulta con psicología porque el paciente se siente estigmatizado o discriminado por sus compañeros y por eso no hace el tratamiento correcto. Y luego tenemos el tratamiento farmacológico, que se divide en fármacos controladores y fármacos broncodilatadores, y últimamente se usan terapias biológicas. Yo les pongo acá, pueden después leer todos los problemas que tiene un paciente asmático, que es un paciente crónico, y los prejuicios que hay en la familia, la falta de aceptación del diagnóstico, porque el paciente puede no ser conscientes de la gravedad del trastorno, de la importancia sobre todo del tratamiento controlador, que es el que se hace para reducir las crisis. Muchas veces se indica, uno se queda tranquilo y resulta que no lo hacen, entonces las crisis, eso lo va a revelar, una sospecha de que el tratamiento no se hace, es que siga con síntomas. Puede ser, por más que se cambie el tratamiento, no va a mejorar porque no lo está haciendo. Eso es muy frecuente cuando el chico comienza a controlar su propio tratamiento, que es alrededor de cuando ya es en la etapa casi de la adolescencia, digamos. Siempre, pero la madre hasta los 14 años del niño tiene, la madre, el padre, la familia, tiene que controlar si se está haciendo el tratamiento, no dejarlo librado a, a su libre albedrío, digamos, sino estar detrás, porque lo que hace el tratamiento controlador es evitar las crisis y las secuelas crónicas. Entonces es importante, incluso se hacen consultas con neumonología, ustedes pueden llegar a trabajar en un consultorio de neumonología, donde por supuesto esta va a ser una de las patologías más frecuentes que les va a tocar ver y renegar, porque los controles se hacen de acuerdo a la cantidad de crisis que tiene el paciente, pero es importante que tenga
controles con determinada frecuencia de acuerdo a la gravedad, sobre todo para evaluar la función pulmonar y evaluar la respuesta a la terapia que se está haciendo. Hay mucho prejuicio con el uso de corticoides y esta patología no puede ser tratada solo con broncodilatadores porque tiene un componente inflamatorio importante que si lo tratamos solo con broncodilatadores no se trata, entonces el paciente no va a mejorar. Muchas veces el paciente confunde y usa el tratamiento controlador como rescate. Ustedes van a ver que las crisis se hacen con rescates, con broncodilatadores, pero el paciente lo suele confundir a veces. Entonces, en lugar del rescate, se está haciendo el controlador. A estos pacientes hay que darles material escrito, con gráficos, si son niños con dibujos, incluso con juegos, para que sea consciente de que lo tiene que hacer y lo vaya aceptando, porque el problema es cuando el paciente se enoja con la vida, no acepta la enfermedad, piensa que el tratamiento controlador no sirve, y no es así. El hecho de que esté libre de crisis no quiere decir que no la vaya a volver a tener, y cuantas más crisis tiene, más seguidas tiene, mayor es la morbilidad, y lo que es peor, es causa de mortalidad. La insuficiencia respiratoria generada por el asma, las crisis son causa de mortalidad, la segunda causa en los adolescentes, porque no usan el tratamiento, porque se rebelan contra la enfermedad. Es una actitud que uno puede llegar a comprender, hay que tratarla con empatía, pero hay que abordarla. Muchas veces cuando se habla con estos pacientes, con sus familias, ellos les van a decir que nunca les explicaron cómo hacerlo, que nunca hablaron, necesitan escucha, digamos, escucha y estímulo para tratar de motivarlos para que cumplan el tratamiento. Pero toda patología crónica es así. El rescate entonces se hace con broncodilatadores, como decíamos. ¿Qué se usa? Ustedes deben haber cursado farmacología. Son medicamentos que son adrenérgicos, beta 2, o sea que estimulan los receptores beta 2, de los cuales el salbutamol es de acción corta, por eso se usa en el rescate, porque actúa rápidamente, pero también se usan los agonistas beta 2 de acción larga, el salmeterol o el formoterol y ultra larga. En el rescate generalmente se usa el salbutamol. Acá me parece que hay vamos a ir para atrás. Yo después se los vuelvo a subir con la corrección, porque el rescate se hace con el salbutamol, no se hace con el salmeterol porque demora en actuar. Y en el rescate necesitamos que actúe rápidamente. Ahora vamos a ver una tablita al respecto. Y los controladores, corticoides inhalados, que es la primera línea de tratamiento, por eso hay un gran prejuicio con el corticoide y es el tratamiento de elección. El broncodilatador es para ir para rescate, pero el corticoide es fundamental para disminuir el componente inflamatorio. También disminuye la hiperreactividad bronquial con la disminución de síntomas y control de la crisis. Entonces es importante el tratamiento con los corticoides inhalados. Acá esta tabla quería que vieran. El salbutamol empieza a actuar al minuto o quinto minuto. Si le ponemos salmeterol a los 20 o 30 minutos, o sea, ya demora mucho su acción. Pero el formoterol es de acción prolongada y actúa rápido también. Entonces hay neumonólogos que indican o salbutamol o formoterol para el tratamiento de las crisis, pero nunca el salmeterol porque demora mucho en actuar. La duración de la acción es muy breve en el salbutamol y es más prolongada en el caso del salmeterol y 8 horas en el formoterol. Por eso estos broncodilatadores se usan asociados a corticoides como tratamiento controlado. Acá lo vamos a ver, el salbutamol en las crisis y el salmeterol y el formoterol en el tratamiento controlador. El formoterol también se puede hacer en el rescate.
pero habitualmente se lo usa como controlador. El salbutamol es según la necesidad, o sea, en las crisis, y el salmeterol y el formoterol 2 veces por día. Entonces es más fácil de seguir esa terapia que si se tiene que hacer cada 6 horas. Ustedes van a ver que muchos asmáticos vienen tratados solo con salbutamol. Y entonces nunca va a controlar la enfermedad porque no tiene un tratamiento controlador. Esto es para ver el nivel de gravedad, cuántas veces lo tiene a la semana. Fíjense que el nivel 1, que es la mayor parte de los pacientes, la tiene 2 veces por semana o menos a las crisis. No tiene factores de riesgo, o sea, no tiene familiares asmáticos, fumadores, etc. Ya en el nivel 2, 3 a 5 días por semana, y está afectada la espirometría, la función pulmonar levemente. En el nivel 3, la mayoría de los días tiene síntomas y la espirometría es anormal, se despierta una vez por semana de noche tosiendo o con dificultad para respirar. Y el nivel 4 es el más grave. De acuerdo a eso es el tratamiento. Vamos a pasar esto. Si lo quieren leer como porque les interesa, se los dejo, pero no lo vamos a tomar esto, ¿no? Y también lo que se usa. Habitualmente lo que más van a ver es el budesonide o la fluticasona, y de las asociaciones, la que más se usa es la fluticasona con el salmeterol, como controlador. Si no, se usa la fluticasona sola y el salbutamol en las crisis. Estos son los dispositivos. Este es el inhalador presurizado de dosis medida, IDM, que se hace solo o con aerocámara, y estos son los inhaladores de polvo seco, que no contaminan el ambiente, son más chiquitos, el problema es que son difíciles de usar, y estos se usan en los chicos más grandes, mayores de 12 años. Este sin aerocámara se puede intentar ya pasado los 8 o 9 años, antes por aerocámara porque es difícil para el niño hacerlo sin aerocámara. Acá vemos entonces el presurizado de dosis medida. Para eso el paciente tiene que hacer una exhalación profunda, o sea, expirar, y luego apoyarse el espaciador entre los labios, sellarlo con los labios, no morderlo, con el aerosol, el frasquito para arriba, y habiéndolo agitado un poquito, y se hace un disparo y hace una inhalación profunda, y sostiene no vuelve a, no expira hasta durante unos segundos para que llegue el salbutamol a la vía aérea distal. O sea que no es una técnica muy fácil para un niño menor de 9 o 10 años. Entonces se usa la aerocámara, dentro de las cuales tenemos la no valvulada, que no tiene válvulas, y la bivalvulada, que tiene válvula inspiratoria y expiratoria. Esta es la mejor, en una marca alemana. La otra es de menor calidad. Ya vamos a ver las desventajas. Entonces, en lactantes pediátricos usamos el inhalador con aerocámara. La ideal es la bivalvulada, o sea, la que tiene doble válvula, porque permite la entrada del medicamento y la llegada a la vía aérea y la eliminación del CO2 expirado. Habitualmente se la sostiene durante 10 segundos para que el niño pueda llegarle la medicación a la vía aérea. Igual no llega a gran cantidad, se hacen 2 disparos y de eso llegará un 20% de la medicación en la vía aérea, porque a un niño menor de 8 años no le podemos decir que no respire por un rato, entonces sigue respirando, y entonces la cantidad de medicamento que llega es menor.
Acá vemos cómo el paciente a través de la válvula expirada puede exhalar el aire exhalado que tiene CO2, ¿no es cierto? El problema del no valvulado es que por la falta de válvula es muy frecuente que el medicamento no llegue a la vía aérea distal y se deposite en la orofaringe y a su vez que por los bordes pierda aire hacia el ambiente o por la parte posterior, porque no tiene válvula. Entonces se pierde con eso el medicamento. Bueno, los factores de riesgo que tiene un paciente para hacer estas patologías crónicas son la prematurez, el bajo peso del nacimiento, la hipersecreción mucosa crónica, medicamentos, la falta de corticoides inhalados en pacientes con exacerbaciones graves. Ya les digo, muchos vienen y solo usan salbutamol y no utilizan ningún corticoide, pero no el corticoide por vía oral, sino el corticoide en aerosol o en polvo seco. Las exposiciones a sustancias químicas, ocupacionales, es frecuente que lo hagan, por ejemplo, si se ponen a pintar una habitación, que hagan una crisis, o el tipo de trabajo que los expone a inhalar gases irritantes, si fuman y que hablar. Eh, y pacientes que tienen un volumen expiratorio forzado bajo en el primer segundo, o que tienen estudios de esputo en sangre con eosinófilos altos. Pacientes que tienen un mal uso de los inhaladores o una falta de tratamiento adecuado. Hay una institución que es la que estudia más a nivel global el asma y la que normatiza el tratamiento, la sigla es GINA, que es la Iniciativa Global para el Asma, que pone como premisa no usar solamente el salbutamol en niños mayores de 12 años, porque aumenta el riesgo de exacerbaciones graves y de mortalidad, disminuye la sensibilidad al salbutamol, y se plantea el rescate, usar el rescate con la asociación budesonide-formoterol desde los 12 años hasta 12 inhalaciones. En niños de 6 a 12 años, agregar un corticoide cada vez que se necesite salbutamol. O sea, que los disparos se hagan no solo de salbutamol, sino de un corticoide inhalado que puede ser el budesonide o la fluticasona. Bueno, acá tienen más o menos cómo se hace el tratamiento de acuerdo a si es una crisis leve o moderada o una crisis grave, sobre todo el tema de la aerosolterapia de la que estuvimos hablando. Bueno, y hasta aquí llegamos. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. ¿Están todavía? Sí, profe, estamos acá. Por ahí los tratamientos, las drogas, simplemente diferencien ustedes qué es un broncodilatador, cuál es de que se usa rescate, que es el que actúa inmediatamente, que es el salbutamol, y cuáles son los de acción más prolongada, que son los que se usan como eh, tratamiento controlador, que es importante cuando ya está el diagnóstico del asma y ustedes lo van a ver frecuentemente, que el paciente viene medicado con esos aerosoles. También es importante hablar con el paciente para ver qué aerocámara tiene y cómo la usa. Es necesario hablarlo porque por ahí el paciente no entiende y confunde las drogas. Entonces, en lugar de hacer salbutamol, por ahí está usando budesonide, o viceversa, ¿no? Pero no se detengan en yo se los dejo como para si quieren leerlo, y porque no está muy desarrollado, porque no les echó la ficha
directamente estudien el PowerPoint, que está bastante extenso en las explicaciones, precisamente porque no tuve tiempo de hacerles la ficha. No sé si quieren agregar algo más, Karina o Valeria. No, muy bien explicado el tema también, sobre todo de mucha utilidad cuando hacemos los PAF, ¿no? La explicación, los tipos de PAF que se realizan, las nebulizaciones, con qué se realizan, todo lo que es para permeabilizar la vía aérea, ¿no? El hipertónico que usted mencionó, el fisiológico, en cuanto a remarcar la humidificación y calentamiento del aire, del oxígeno que le va a ir al paciente, que si es con cánula nasal no es necesario, porque hasta 2 litros como máximo, y si es alto flujo sí, ya de cánula de alto flujo ya es necesario humidificar, en este caso como daba como ejemplo, ¿no? Así que creo que bastante con esa información que se llevan, como ellos te lo explicaba recién, en qué es lo que tienen que priorizar ahora en este momento y qué es lo que le va a servir para más adelante en más profundidad, ¿no? Claro. Y sobre todo para evaluar la dificultad respiratoria, que por ahí nosotros preguntamos qué es la dificultad respiratoria y no a todo el mundo le queda claro qué es. Claro, la escala de TAR que usted puso hoy también, que se usa mucho en la guardia pediátrica, en pediatría. Sí. Así que eso, o sea, ir viendo en qué se van a focalizar ahora y después, bueno, más adelante en su desarrollo profesional, ¿no? Sí, y yo lo relacionaría con el triángulo que les presentó Valeria, porque Sí, fíjense que cuanto más grave está el paciente, por ahí la dificultad, el grado de dificultad respiratoria no nos proporciona mucha información, porque como está agotado el paciente, es como que claro, no se le ve el tiraje, el aleteo, pero ustedes lo auscultan y no le sienten bien el murmullo vesicular, y por otra parte está con un estado de conciencia alterado. sí, Incluso puede estar hemodinámicamente alterado, lleno capilar lento, como decía Valeria, pulsos débiles, extremidades frías, o sea que ese triángulo, para no estar con tanto score, los scores son muy lindos, pero son difíciles de hacer, entonces uno de por ahí se maneja por ojo, ¿no? Como pasa con nosotros con el Apgar o la edad gestacional, te manejas a ojo porque es imposible medir en un segundo todo. Mirar lo respiratorio, ya está el antecedente, tuvo tos, moco, por ahí la tos se la pueden evidenciar, o no, o bien ir sin tos y completamente agotado el paciente, porque ustedes lo ven medio chocado, mal perfundido, o lo ven con síntomas neurológicos. Entonces eso les va a decir que está grave, sea una bronquiolitis, sea una laringitis, que a veces vienen llorando los chicos, tienen el estridor y nada más, vienen afónicos, pero otras veces vienen realmente asfixiados. Pero esa valoración les va a servir a ustedes para decir, no, acá la cosa está grave, ¿no? Y saber de esa manera hacer el triage, ¿cierto? ¿Qué paciente amerita ir directamente a la sala de guardia para otro tipo para desbordaje, saturación, valoración, oxigenoterapia y cómo responde a la oxigenoterapia de bajo flujo? Porque el uso del alto flujo de manera precoz nos va a evitar la ventilación asistida, que tiene un montón de complicaciones también, complejidad para el paciente. sí. Por lo menos yo no la he usado al alto flujo, pero porque no he estado en internación, pero los pediatras dicen que cambió la historia de la bronquiolitis, el alto flujo. Por lo Sí, menos sí, el bronquiolitis. sí, se usa mucho en la sala. Sí, sí, es una terapia no tan invasiva, porque incluso hay chicos que tienen vía, otros que rápidamente les fisiologizan la vía porque empiezan a alimentarse y tienen buena tolerancia oral, eso también es muy importante, menos invasión. Bien. Pero hay que hacerlo en el momento justo, porque ya cuando el tal llega a 9, ya estamos llegando tarde, ¿no? Por ahí tiene que ingresar directamente, o está chocado el paciente, lo tenemos que pasar directamente a terapia.
o alteración de conciencia. O sea, el paciente moderado es el que ingresa. Y es importante que captemos a ese paciente moderado porque le falta muy poquito para estar completamente descompensado. Bueno, si no hay preguntas, nos despedimos. Profe, yo le quería preguntar qué día es el parcial. ¿Qué día ustedes que tienen el cronograma ahí? Pues yo puedo decir cualquier cosa. ¿No es el 29? Claro, el sábado que viene, no. El otro, sábado el que 29. viene es cardiopatía congénita, es un tema complejo. Están los dos grupos juntos, es el último tema. Claro, Y el otro sábado. bueno, gracias. De nada. Lo vamos a hacer por Moodle, ¿no? Por examen. Sí, Por ahí Moodle. estaba mirando que eran 20 preguntas, múltiple opción, con cámara encendida. Claro. Así que vayan preparándose para eso, porque tienen que estar con la cámara encendida. Sí, sí. Como yo que me vine hoy a la casa de mi hija para dar la clase, porque en mi casa no me anda el team. Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos. A disfrutar el sábado. Buen fin de semana. Adiós. Bueno, Buen gracias fin. igualmente. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.